Cornelio era un centurión romano que vivía en Cesarea. Este gentil era devoto, temeroso de Dios y generoso con los necesitados, y oraba a Dios siempre. En los cielos no pasaba desapercibida la vida ejemplar de Cornelio y un ángel se le apareció. Esta visita inesperada espantó a Cornelio y cuando quiso saber qué quería de él, el ángel le dijo que mandara llamar a Pedro, que en ese momento estaba en Jope, y que él le diría lo que debería hacer. Cornelio contó a 2 de sus criados y a 1 de sus soldados más devotos lo que el ángel le había pedido y los envió a buscar a Pedro. Jope estaba en la costa del Mediterráneo a 45 kilómetros al sur de Cesarea. Al día siguiente, mientras los ayudantes de Cornelio iban de camino y se aproximaban a la ciudad, Pedro, cerca de la hora sexta, subió a orar a la azotea de la casa donde estaba hospedado. Después de ofrecer su oración, siendo ya las 12 del mediodía, Pedro tuvo hambre. Y mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y en este trance vio que descendía del cielo un lienzo grande atado por los 4 extremos. En el interior del lienzo había todo tipo de cuadrúpedos, reptiles y aves, unos limpios y otros inmundos, según establecía la ley de Moisés. Al bajar este lienzo, una voz dijo a Pedro: «Levántate, mata y come». Y Pedro, al ver el tipo de animales que había dentro del lienzo, dijo: «No debo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y la voz le replicó: «Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común». Y leemos que esto sucedió 3 veces y después se recogió el lienzo de vuelta a lo alto. Mientras Pedro se estaba preguntando el significado de lo que había visto, los hombres que envió Cornelio llegaron a la casa donde estaba hospedado. Y el Espíritu dijo a Pedro: «3 hombres te están buscando. Levántate, baja y ve con ellos, porque yo los he enviado». Y Pedro bajó a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: «Yo soy el que buscáis». Y les preguntó por qué habían venido a verle. Y le dijeron que al centurión Cornelio se le apareció un ángel, le pidió que hiciera venir a su casa a Pedro y que oyera lo que le diría. Pedro los hizo pasar y los hospedó aquel día. Y a la mañana siguiente Pedro se levantó y se fue con ellos, acompañado por algunos de los hermanos de Jope. Al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando en su casa, acompañado de parientes y de los amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, le adoró. Y Pedro lo levantó diciendo: «Levántate, yo no soy más que un hombre». Y al entrar, Pedro vio que se habían reunido muchos para recibirle. Y les habló, mostrando que ya empezaba a entender la visión que tuvo, diciendo: «Vosotros sabéis que está prohibido a un varón judío juntarse con un extranjero o siquiera acercarse a él, pero Dios me ha mandado que a nadie llame yo común o inmundo, y por eso he venido sin poner ninguna objeción. ¿Por qué me habéis hecho venir?». Cornelio entonces le contó la visita del ángel y su petición de que hiciera venir a Pedro y que escuchara lo que tenía que decirle. Y añadió:
y aquí estamos todos nosotros para oír lo que Dios te haya mandado decirnos. Entonces Pedro, asombrado de todo lo que Cornelio le estaba contando, dijo: «En verdad ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en toda nación se agrada del que le obedece y hace lo justo». Y a continuación Pedro compartió el testimonio apostólico del ministerio, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y mientras Pedro les daba testimonio del Salvador, el Espíritu Santo entró en todos los que oían su mensaje. Y nuevamente leemos algo que debería ser obvio también. Nos dice Lucas que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el poder del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que alababan a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿acaso puede alguien impedir que se bauticen estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que los bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pedro fue a Jerusalén y los miembros de la iglesia de la circuncisión supieron que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, se enfrentaron a Pedro y le dijeron: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y Pedro les contó todo lo que había pasado, su visión del lienzo que bajó del cielo con algunos animales inmundos, la llegada de los 3 varones enviados por Cornelio y el Espíritu pidiendo que los acompañara a la casa del centurión romano, y cómo se derramó el Espíritu sobre todos los que estaban en aquella casa. Después de contarles todo esto, Pedro replicó a los judaizantes: ¿quién era yo para poner resistencia a Dios? Y ellos empezaron a entender algo que sería fundamental para el futuro desarrollo de la Iglesia, porque, dando gloria a Dios, exclamaron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Poco a poco iban entendiendo los hombres lo que es obvio para Dios en su plan universal de salvación y que debería llegar a serlo también para la Iglesia naciente, si quería cumplir su misión, que el Evangelio de Jesucristo era para todos, judíos y gentiles. Pero este mensaje no había llegado aún a los que se vieron esparcidos en tiempos de Esteban, porque estos miembros de la Iglesia predicaban solo a los judíos que encontraban en Fenicia, Chipre y Antioquía. Y muchos de estos judíos de la diáspora creyeron y se convirtieron al Señor. Y cuando en Jerusalén conocieron este crecimiento de la Iglesia en Antioquía, enviaron a Bernabé para que les ayudara. Y cuando Bernabé llegó y vio cómo la gracia de Dios se manifestaba entre los conversos, se llenó de gozo y exhortó a que permaneciesen todos en el Señor con firme propósito de corazón. Y como Bernabé sabía que Saulo era un vaso escogido por Cristo para la obra entre los gentiles, se dio cuenta de que necesitaba su ayuda. Saulo estaba en Tarso en aquel momento, y como Tarso no estaba muy lejos de Antioquía, fue a buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y no tenía ninguna de las mezquindades de quienes no pueden soportar la presencia a su lado de un posible rival en su trabajo. Bernabé conocía sus limitaciones
y sabía dónde estaba el hombre que le ayudaría a cumplir más eficazmente la obra que le habían asignado. Bernabé y Saulo trabajaron pues juntos todo un año con la Iglesia y enseñaron a muchas personas. La obra prosperó con la unión de Bernabé y de Saulo, y fue en Antioquía donde llamaron por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Este nombre se lo dieron los gentiles para distinguirlos de los judíos. Y con el tiempo los miembros de la Iglesia se llamaron cristianos a sí mismos, y fue una época en la que iba aumentando la separación entre la Iglesia cristiana naciente y el judaísmo del que surgió. Y esta separación se hacía mayor a medida que se llevaba a cabo la obra misionera entre los gentiles y se declaró que los conversos no necesitaban la circuncisión para recibir el bautismo, como querían imponer los judaizantes. El nombre cristiano fue una de las maneras en que la Iglesia de Cristo o el cristianismo se diferenciaba del judaísmo. Pero esa separación no fue fácil, como vimos con la muerte de Esteban, al que se considera el primer mártir cristiano. Como dijo Pedro a la Iglesia, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios en ello. Y ciertamente esperaban muchos sufrimientos a los cristianos, tanto de manos de los judíos como de los romanos. Y así nos cuenta Lucas que Herodes Agripa I echó mano a algunos de la Iglesia para maltratarlos, azotándolos y encarcelándolos. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, reinó en Palestina desde el año 42 hasta el año 44 después de Cristo. Herodes Agripa era idumeo o descendiente de Esaú por parte de su abuelo y favorito de Calígula, el emperador romano, y se esforzaba por tener contentos a sus súbditos judíos y al mismo tiempo conservar el favor de los romanos. Y con Herodes Agripa vemos el poder político usado contra los discípulos de Jesús, como ocurrió con Pilato. Y Herodes Agripa mató a espada a Jacobo, o Santiago, miembro de la presidencia de la Iglesia de Cristo, junto con su hermano Juan y con Pedro. Santiago se convirtió así en el primer apóstol mártir. Y como Herodes Agripa vio que la muerte de Santiago agradó a los judíos, metió también a Pedro en la cárcel, encadenado y vigilado por los soldados. Y era el tiempo de la Pascua, una buena ocasión para que Agripa aumentara su aceptación entre las multitudes de judíos al mostrar preso a Pedro ante el pueblo. Y en la noche en que Herodes tenía el plan de sacar a Pedro de la cárcel para mostrarlo a los judíos reunidos para la Pascua, Pedro dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas y con guardias delante de la puerta custodiando la cárcel. Herodes quería asegurarse de que Pedro no se escapaba, pero un ángel del Señor se apareció a Pedro en medio de una luz resplandeciente en la cárcel, lo despertó tocándole el costado, diciéndole: «Levántate pronto». Y cuando las cadenas se le cayeron de las manos, le dijo el ángel: «Cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme». Salieron los dos y Pedro seguía al ángel sin saber muy bien si era un sueño o realidad lo que le estaba pasando. Pasaron la primera y la segunda guardia sin problema, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, se abrió por sí sola y salieron. Y cuando Pedro estaba libre en la calle, el ángel desapareció. Y Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora entiendo que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba».
Mientras tanto, muchos estaban reunidos en casa de María, la madre de Marcos, orando. Y cuando Pedro se presentó ante ellos, se quedaron atónitos, no creyendo que era Pedro. Pero él les contó cómo el Señor lo había librado de la cárcel. La milagrosa liberación de Pedro causó mucho alboroto para bien de la Iglesia y para enfado de Herodes, que mandó ejecutar a los soldados que custodiaban a Pedro cuando el ángel lo sacó de la cárcel. Pero Dios se encargó de castigar al inicuo Herodes Agripa, del que dice Lucas que Dios lo hirió y murió comido de gusanos. El historiador Josefo cuenta que Herodes Agripa enfermó y duró 5 días, durante los cuales la putrefacción de la carne producía gusanos. Y en medio de todos estos acontecimientos, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, habiendo cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando con ellos a Marcos. Y estando Bernabé y Saulo en Antioquía, donde habían hecho una gran obra juntos, los hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, impusieron las manos sobre Bernabé y sobre Saulo y los enviaron a predicar. Los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos tienen los acontecimientos y las enseñanzas del primer viaje misionero de Saulo. Durante este viaje empezaron a dar a Saulo el nombre de Pablo. Esta obra misionera ayudó a establecer ramas de la Iglesia en los lugares alejados de Jerusalén y abrió a los gentiles la puerta de la fe. A pesar de la gran oposición que enfrentó en su predicación, Pablo perseveró en sus esfuerzos misioneros y tuvo mucho éxito. Y en el capítulo 15 vemos que la influencia de los gentiles que se iban uniendo a la Iglesia hizo que surgiera un gran debate entre los santos. Algunos cristianos judíos insistían en la necesidad de la circuncisión, diciendo a los gentiles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis salvaros. Pablo y Bernabé se enfrentaron a estos judaizantes de Jerusalén y surgió una disensión y contienda tal entre ellos que tuvieron que ir a Jerusalén a hablar con los apóstoles para tratar este asunto. Al llegar a Jerusalén, los recibieron los apóstoles y los ancianos, y Pablo y Bernabé contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que se habían unido a la Iglesia insistían en la necesidad de que se mandara a los conversos gentiles que se circuncidasen y que guardaran la ley de Moisés. Tras mucha discusión, Pedro se levantó y les recordó su experiencia con Cornelio y todos los de su casa, cómo creyeron sus palabras y el Señor les dio el Espíritu Santo, lo mismo que había hecho con los judíos miembros de la Iglesia. Pedro trataba de mostrarles que Dios no hace diferencias entre los conversos y que es por la gracia del Señor que se salvarán todos, judíos y gentiles. Jacobo, o Santiago, el hermano del Señor, unió sus palabras a las de Pedro, diciendo que no se debe inquietar con la circuncisión y otras reglas de la ley de Moisés a los gentiles que se unan a la Iglesia. Y puestos de acuerdo los apóstoles y los ancianos sobre este asunto, escribieron una carta con esta decisión dirigida a los santos de Antioquía, de Siria y de Cilicia, encargando a Pablo y a Bernabé, acompañados por Judas y Silas, que llevaran la carta en su nombre. Y así se resolvió este problema, que era un serio obstáculo para el crecimiento de la Iglesia entre aquellos que no eran judíos. Y la Iglesia primitiva de Cristo entendió finalmente que las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo no son el patrimonio de unos pocos, sino que van dirigidas a todos los hombres y mujeres de este mundo.
porque, como nos enseña esta lección, Dios no hace acepción de personas, sino que recibe a todos aquellos que se arrepienten, aceptan su palabra y la obedecen, y sobre todos aquellos que se bautizan, derrama el don del Espíritu Santo. Y ese es, pues, el mandamiento que da Dios a su Iglesia en todo el mundo y en todo tiempo. Y si lo aceptamos y eliminamos nuestros prejuicios, el reino de Dios crecerá y llenará toda la tierra, sobre todo porque hay más gentiles que judíos deseando bautizarse. Y de esa manera estaremos preparando antes y mejor para la vuelta de nuestro Señor Jesucristo a este mundo que cada día que pasa lo necesita más.